El libro que enseña realmente la Biblia se ha estado empleando desde el año 2005 como una de las principales publicaciones para los estudios bíblicos que los testigos de Jehová realizan a los aspirantes a testigos de Jehová. Así es que se entiende que lo citado en el libro es básicamente una guía para el principiante, y en sus páginas 215 a 218, bajo el título 1914, año importante en las profecías bíblicas, se nos presenta un tema bastante singular. El artículo comienza diciendo que antes de 1914, un grupo de estudiantes de la Biblia estuvo anunciando por varias décadas que en ese año tendrían lugar sucesos significativos. ¿Es esto cierto? Sí, lo es. Charles Taze Russell, siguiendo los parámetros establecidos anteriormente por el segundo adventista Nelson Barbour, consideró al igual que este 40 años, los cuales iban desde 1874, año del supuesto principio de la presencia invisible de Cristo, hasta 1914, año del supuesto final de los tiempos y fin del tiempo de los gentiles. Este periodo de 40 años fue denominado como el tiempo de la cosecha o el tiempo de la recolección, y en el que Russell y compañía anunciaron hechos significativos, tal como lo describe la publicación. La mejor evidencia de esto es corroborarlo con la propia literatura de Charles Taze Russell, literatura por cierto que curiosamente hoy en día no está disponible en la página oficial de la Watchtower, la jw.org, pero sí la puedes encontrar en distintos blogs y con coleccionistas. Una de las tantas cosas anunciadas por Russell para 1914 fue el fin de este mismo tiempo de la cosecha. En su libro Venga tu reino, de la saga Estudios de las Escrituras, Russell escribía: cosecha es un término que da una idea general de qué trabajo debe esperarse que ocurra entre las fechas 1874 y 1914. Y estos, ya examinados, muestran que el cierre de 1874 marcó el comienzo, y el cierre de 1914 marcará el final de estos 40 años de cosecha. Por lo tanto, si hablamos de hechos significativos anunciados por Russell para 1914, tenemos que comenzar diciendo que en este año tendría que concluir el tiempo de la cosecha. Otro suceso significativo anunciado fue la destrucción de Babilonia la Grande y la cristiandad. Una revista Zion Watchtower de 1911 decía: octubre de 1914 será testigo del fin completo de Babilonia, como una gran piedra de molino lanzada al mar, completamente destruida como un sistema. El libro Venga tu reino también decía: y a fines del año 1914, lo que Dios llama Babilonia y lo que los hombres llaman cristiandad habrán desaparecido, como ya se demostró en la profecía. Otro suceso significativo anunciado por Russell para 1914 fue la destrucción de los gobiernos humanos. En su libro El tiempo está a la mano, también perteneciente a la saga Estudios de las Escrituras, Russell decía: en vista de esta fuerte evidencia bíblica sobre los tiempos de los gentiles, consideramos una verdad establecida que el fin final de los reinos de este mundo y el establecimiento completo del reino de Dios se logrará al final de 1914. No se sorprendan entonces cuando en capítulos posteriores presentemos pruebas de que el establecimiento del reino de Dios ya ha comenzado, como lo señala la profecía. Comenzará el ejercicio del poder en 1878 y la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que terminará en el año 1914, con el derrocamiento total del actual gobierno de la tierra. Ya ha comenzado. La reunión de los ejércitos es claramente visible desde el punto de vista de la palabra de Dios. Otro suceso significativo anunciado por Russell para 1914 fue el fin de la Gran Tribulación, llamado también el tiempo de angustia o problemas. Una revista Zion Watchtower de 1894 decía: no vemos ninguna razón para cambiar las cifras calculadas. Aun si quisiéramos, no podríamos hacerlo. Nosotros creemos que ellas son fechas de Dios, no nuestras. Pero recuerden que la fecha de 1914 no es una fecha de comienzo, sino la fecha del final del tiempo de problemas.
Otro suceso significativo anunciado por Russell para 1914 era el fin del Armagedón, llamado también el Día de la Venganza o la Batalla del Gran Día. El libro El Día de Venganza, también perteneciente a la saga Estudios de las Escrituras, decía: hemos visto que Dios tiene un plan establecido para cada característica de su plan, y que aún estamos en este Día de la Venganza, que es un periodo de 40 años, que comenzó en octubre de 1874 y finalizará en octubre de 1914. Una revista Zion Watchtower de 1892 también decía: la fecha del cierre de esa batalla definitivamente está marcada en las escrituras como octubre de 1914. Ya está en progreso, y su comienzo data de octubre de 1874. En las escrituras también aparece que la batalla del Gran Día comenzará con la Iglesia de Dios y el derrocamiento de los grandes sistemas de iglesias nominales, que precederán al derrocamiento de los poderes civiles actuales, porque el Señor está a punto de sacudir no solo la tierra, sino que también el cielo, hasta que el final de esa gran Babilonia, falsamente llamada cristiandad, pueda ser completamente destruida. Estos hechos y otros, los cuales son sin duda significativos y considerados por Russell y compañía para 1914, no fueron cumplidos. Sí, así de categórico, no fueron cumplidos. Este tema lo abordé mucho más en profundidad en mi blog número 7, el cual si gustas puedes echarle un vistazo. Sin embargo, son estos hechos aparentemente tremendamente significativos a los que hace referencia el primer capítulo de este artículo del libro que enseña realmente la Biblia. Antes de ir con eso, los siguientes párrafos del artículo, siendo estos el punto fuerte de la publicación, se centran en la interpretación que la propia Watchtower acepta de la cronología bíblica, la cual por supuesto desemboca en 1914. Es interesante darse cuenta que el libro omite completamente cualquier tipo de crédito a los reales hombres que propusieron esta cronología, la que, como vi en mi blog número 37, surgió netamente de predicadores, teólogos y biblistas anteriores a Charles Taze Russell, doctrina que con el tiempo este toma y aplicaría en su grupo, los estudiantes de la Biblia. De no haber sido por hombres como Nelson Barbour, Edward Elliot, William Miller, John Aguilar Brown y muchos otros, el joven Russell quizás nunca habría llegado a concebir esta cronología bíblica, la que a día de hoy la propia Watchtower considera como fundamental y como una verdad establecida. Por lo tanto, aquel lector principiante se queda con la idea de que básicamente todo esto es una interpretación de la propia organización, y la que Russell habría concluido bajo Espíritu Santo. Eso si es que logra entender este asunto de la cronología bíblica, tema por lo demás muy complejo de comprender, tan así que muchos testigos de Jehová con años dentro de la Watchtower aún no pueden explicarlo con sus propias palabras. Finalmente, el último párrafo nos dice: Jesús predijo que durante su presencia como Rey Celestial se producirían sucesos espectaculares, tales como guerras, hambres, terremotos y epidemias, y así ha sido. Estos sucesos son una prueba convincente de que en el año 1914 nació el reino celestial de Dios y comenzaron los últimos días de este mundo malvado. Refiriéndose a 1914 y a modo de resumen, el párrafo nos deja en claro tres cosas. Primero, que Jesús fue entronizado en 1914. Segundo, que en 1914 comenzó la presencia de Cristo. Y tercero, que en 1914 comenzaron los últimos días. Por ende, el lector conecta estos hechos con aquellos hechos significativos mencionados al principio del artículo. La pregunta es, aquel grupo de estudiantes de la Biblia, liderados por Russell, que estuvo anunciando por varias décadas que en 1914 tendrían lugar sucesos significativos, ¿anunciaron acaso estos tres puntos así como lo da a entender la Watchtower hoy en día? Para contestar la pregunta, sigamos basándonos en las mismas publicaciones de antaño de la sociedad, las que por supuesto hoy ya no se contemplan. Respecto a la entronización de Cristo, el libro El tiempo está a la mano señala: el año 1878 marca claramente el momento para asumir el poder real como Rey de Reyes por nuestro Señor presente, espiritual e invisible.
Russell y la sociedad antes de 1914 creían que la entronización de Cristo había sido en el año 1878 y no en 1914, como lo da a entender sutilmente la Watchtower hoy en día. En cuanto a la presencia invisible de Jesús en 1914, ni siquiera es necesario remontarse a la literatura anterior a 1914, ya que en el libro El Arpa de Dios, publicado en 1930 por Joseph Rutherford, leemos: durante la presencia del Señor, desde 1874, Él estuvo haciendo preparativos para la siega de la edad evangélica. Observamos un maravilloso cumplimiento de estas palabras del Señor como prueba adicional corroborativa de la segunda presencia del Señor desde 1874 en adelante. Russell y la sociedad antes de 1914, e incluso Rutherford posteriormente, creían que la presencia invisible de Cristo había sido en el año 1874 y no en 1914, como lo da a entender sutilmente la Watchtower hoy en día. Respecto al comienzo de los últimos días, el libro de Russell, Venga tu reino, planteaba: el tiempo del fin, un periodo de 115 años, desde el año 1799 hasta el año 1914, está particularmente marcado en las Escrituras. El día de su preparación es otro nombre dado a este mismo periodo. Russell y la sociedad creían que el año 1914 marcaría el final de los llamados últimos días, por lo tanto para ellos este año era una fecha de término y no de comienzo. Sin embargo, al ver el no cumplimiento de lo predicho, era evidente que la sociedad posterior a 1914 modificaría la doctrina. El problema viene después, cuando a más de un siglo desde aquellos días de Russell, hoy la organización hace creer de manera sutil y da a entender a través de sus publicaciones actuales a los propios testigos de Jehová y aspirantes que su actual interpretación de 1914 es básicamente la misma interpretación de aquel pequeño grupo de estudiantes de la Biblia liderados por Russell antes de 1914, y esto no es así. La única manera de que el lector pudiera comprender estas cosas desde una perspectiva mucho más amplia, conociendo ambas caras de la moneda, sería que éste tuviera acceso directo a la literatura oficial del propio Charles Taze Russell, lo cual en la teoría pudiera sonar completamente razonable y nada debiera entorpecer aquello. Sin embargo, en la página oficial de la organización, lugar donde bajo el prisma de la Watchtower se almacena el alimento espiritual que proviene de Jehová, no encontraremos ningún libro o publicación directa que Russell o sus colaboradores hayan escrito, ya que todo este material hoy en día está obsoleto por la misma organización, lo cual es totalmente contradictorio, ya que Russell continúa siendo a día de hoy el principal referente en la historia antigua de los testigos de Jehová, además de ser considerado un importante hombre de Dios, y quien puso la primera piedra para establecer a la hoy llamada organización Watchtower. Recordemos que la misma organización propone que fue Charles Taze Russell a fines del siglo XIX en los Estados Unidos quien restauraría aquel cristianismo primitivo legado por Jesucristo, el cual se encontraba perdido durante siglos. La pregunta final que nos podemos hacer ¿es honesta hoy en día la organización Watchtower al momento de contar su propia historia? ¿Hay acaso mentiras o verdades a medias o contradicciones de por medio? La mejor manera de deducir una respuesta es mediante un propio discurso dado por Jerry Lodge, miembro del cuerpo gobernante. La mentira es lo contrario de la verdad. Mentir también significa decir algo falso a alguien que tiene derecho a saber la verdad sobre un asunto. Pero también existen las verdades a medias. La Biblia insta a los cristianos a hablar con la verdad. El apóstol Pablo escribió en Efesios 4:25, ahora que han desechado la falsedad, hable verdad cada uno de ustedes. Las mentiras y las verdades a medias arruinan la confianza. Según un proverbio alemán, a alguien que miente una vez, aunque luego diga la verdad, no se le vuelve a creer. Así que es importante ser francos y honestos al hablar, y no omitir detalles con la intención de confundir a los demás o hacerles creer algo que no es. También existen las mentiras religiosas. Si Satanás es el padre de la mentira, entonces Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, es la madre de la mentira. Y cada una de las religiones que la conforman es una hija de la mentira.